Imaginemos un titular médico que cambia por completo las directrices de salud pública mundial. Un anuncio que dicta, digamos, cómo se va a tratar una enfermedad a partir de mañana. Y que involucra millones de dólares en financiamiento. Exacto. Y lo más importante, que afecta directamente la vida y el bienestar de incontables personas. Al leer algo así, la reacción natural de cualquiera es confiar ciegamente. Claro, porque los números están ahí, ¿no? Impresos, presentados como verdades absolutas e inamovibles. El edificio de la ciencia parece estar perfectamente construido y a prueba de balas. Tal cual. Pero, ¿qué pasaría si la regla de medir que usaron los investigadores para llegar a esa gran conclusión, qué pasaría si esa regla estaba rota desde el día 1? Esa es la gran ilusión óptica de los datos publicados. Vemos el resultado final, el porcentaje limpio y ordenado en una gráfica bonita, y olvidamos que esos números no brotaron espontáneamente de la naturaleza. Alguien tuvo que recolectarlos. Exactamente, alguien, un ser humano con sus propios sesgos y limitaciones, tuvo que tomar una serie de decisiones metodológicas sumamente complejas para capturar esa porción de la realidad. Si alguna de esas decisiones tempranas fue defectuosa, pues todo el análisis matemático posterior, por más sofisticado que sea, no es más que un castillo de naipes. Y es por eso que hoy, en este análisis profundo, vamos a mirar detrás de la cortina. Vamos a sumergirnos en los cimientos mismos de la investigación. El mapa para nuestra exploración hoy es una clase magistral de bioestadística. Una clase fantástica, por cierto. Sí, muy completa. Proviene de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, y fue elaborada por William Castillo González. Además, este material se apoya en textos que son verdaderos pilares de las ciencias de la salud. Así es, autores como Mykin, Johnson y Kubi y Cobo. Es literatura pesada pero esencial. Totalmente. Y nuestra misión aquí no es recitar un manual aburrido, sino decodificar este idioma. Quienes nos escuchan aprenderán cómo la ciencia define, clasifica y mide el mundo para llegar a esa objetividad. Y el punto de partida indiscutible de todo este andamiaje es un concepto del que todos hemos escuchado hablar, pero que las fuentes definen con un rigor casi filosófico. La famosa variable. La variable. O sea, vamos a desempacar esto, porque suena simple pero es profundo. Es que el concepto de variable es, digamos, la unidad atómica de la investigación. Los textos la definen como cualquier característica, propiedad o atributo que puede adoptar diferentes valores o categorías al observar a los individuos de una población. Suene un poco a definición de diccionario. Sí, suena rígido, pero la clave pedagógica aquí está en comprender por qué la exigencia principal es que tenga la capacidad de cambiar. A ver, la ciencia fundamentalmente se dedica a estudiar el cambio y las diferencias. Leyendo los apuntes, intenté buscar una imagen mental para esto. Al principio pensé, bueno, una variable es como un camaleón. Ajá, por lo de cambiar de color. Claro, el animal es el mismo, el concepto, pero el color cambia según el entorno. Pero siendo honesto, eso no me terminaba de explicar cómo funciona en una base de datos real. Así que creo que una mejor forma de verlo es pensar en una consola de sonido de un estudio de grabación. Oh, me gusta esa analogía. Una consola llena de perillas y deslizadores. Exacto. El canal en sí mismo, digamos el control de volumen, o el de graves, ese es el concepto teórico, la variable. Ese canal siempre está ahí en la mesa. Pero la posición del deslizador, ya sea que esté en el nivel 2, en el 5 o al máximo en el 10, ese es el valor específico que adopta la variable para una persona en particular en un momento dado. Esa imagen de la consola de sonido ilustra perfectamente el mecanismo. El canal existe independientemente de dónde esté el deslizador. Y volviendo al propósito de la investigación, fíjate en esto. Si una de esas perillas estuviera pegada con pegamento y no pudiera moverse jamás, Estaría atascada. claro, por ejemplo, si todos los seres humanos del planeta tuvieran exactamente el mismo nivel de colesterol, bajo cualquier dieta, con cualquier genética, entonces el colesterol dejaría de ser una variable. Pasaría a ser una constante. Se convertiría en una constante biológica, exacto. Y estadísticamente, las constantes son un callejón sin salida. No nos permiten investigar asociaciones ni descubrir por qué algunas personas se enferman y otras no. Necesitamos desesperadamente que el deslizador se mueva. Pero a ver,
El material de la UCES es muy claro en que no cualquier cosa que cambie califica automáticamente como una variable útil para un estudio. Tienen que pasar una especie de control de calidad. Tienen requisitos muy estrictos. Sí, deben ser medibles u observables. Tienen que tener un rango de valores claramente definidos. Y hay un requisito que me llamó mucho la atención. Deben tener relevancia para el problema de investigación. O sea, si estoy investigando un nuevo tratamiento para la migraña, el color de los zapatos de los pacientes varía y es observable. Sí, claro que varía. Pero registrar el color de los zapatos en mi base de datos médica es un absurdo metodológico. Lo cual nos lleva a un problema súper frecuente en el diseño de estudios universitarios y profesionales. A veces, con la facilidad que nos da la tecnología actual, los investigadores recolectan cientos de variables simplemente porque pueden. Llenan las bases de datos de basura. Exacto, llenando todo con información irrelevante. Esto no solo es un desperdicio enorme de recursos, sino que introduce un ruido analítico terrible. Cada variable en esa consola de sonido que mencionaste debe estar ahí por una razón teórica sólida, respaldada por la literatura científica previa. Bien, una vez que decidimos cuáles son nuestras variables relevantes, las fuentes nos muestran que no todas operan de la misma manera. El material las divide en dos grandes familias, según su naturaleza: las variables cualitativas y las cuantitativas. Una división clásica. Sí, y los nombres suenan bastante autoexplicativos, calidad versus cantidad. Pero, para quienes nos escuchan y piensan en la práctica de un ensayo clínico, ¿por qué importa tanto esta distinción? ¿Qué cambia realmente si mi variable es cualitativa o cuantitativa? Cambia absolutamente todo el arsenal matemático que tienes permitido usar. Las variables cualitativas describen cualidades o jerarquías. No son números puros. Como el grupo sanguíneo, ¿no? Exactamente. El grupo sanguíneo o la etapa de una enfermedad. Aunque a veces los investigadores les asignen números en un programa de computadora, como ponerle un 1 a la etapa inicial y un 4 a la etapa terminal, esos números son solo etiquetas. Son códigos internos. Son códigos. No puedes sumar un paciente en etapa 1 con uno en etapa 4 y decir que el promedio es la etapa 2.5. Las matemáticas aritméticas convencionales simplemente no aplican ahí. En cambio, con las cuantitativas, que entiendo responden a la pregunta de cuánto, ahí el deslizador de nuestra consola sí es un número real con valor aritmético. Y el texto las subdivide en discretas y continuas. Las discretas son saltos enteros, como el número de hijos. Porque no puedes tener 2 hijos y medio. Claro, es imposible, pero las continuas sí admiten cualquier fracción intermedia en la escala, como el peso o la estatura. Alguien puede pesar 70.3 kilos. Así es. Y esa naturaleza cuantitativa continua es la que permite aplicar los modelos estadísticos más potentes y predictivos que existen. Pero, ojo aquí, clasificar una variable por su naturaleza es solo la mitad del trabajo. ¿Ah, sí? Sí, la verdadera complejidad llega cuando estas variables entran al escenario de una pregunta de investigación y tienen que asumir roles. Es aquí donde las fuentes de McKinney y Cobo introducen los conceptos de variable independiente y variable dependiente. Quiero detenerme aquí, porque esto parece ser la columna vertebral de cualquier estudio. Noto en los apuntes que la variable independiente también es llamada la variable explicativa o de exposición, y la dependiente es la variable de respuesta o resultado. Esos son sus sinónimos, sí. Entonces, podemos decir que la variable independiente es, digamos, la instigadora que condiciona a la otra, y la dependiente es la que sufre las consecuencias. Pero en un ensayo clínico inmenso, con 50 variables diferentes interactuando al mismo tiempo, ¿cómo logran los investigadores no perderse y determinar con certeza cuál es cuál? Porque imagino que si te equivocas en esto, el desastre es monumental. Es un desastre total, y la respuesta es que la asignación de esos roles no proviene de la estadística, proviene de la lógica clínica y del diseño del estudio. De la teoría detrás. Exacto. La variable independiente es el factor que el investigador manipula, o la condición preexistente que teóricamente actúa como la causa. La variable dependiente es el efecto observado. La forma de no perderse es aferrarse a la hipótesis de trabajo y a la temporalidad. La exposición siempre debe preceder al resultado en el tiempo. A ver si lo entiendo con un ejemplo extremo para aterrizarlo. Supongamos que un equipo de investigación está estudiando la relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. La lógica temporal dicta que los años fumando, la exposición, es la variable independiente y el desarrollo del tumor es la variable dependiente, el resultado. Es un escenario clásico y perfecto.
El tabaquismo empuja la primera ficha del dominó y el cáncer de pulmón es la última ficha en caer. Pero, ¿qué pasaría si un algoritmo automático o quizás un investigador inexperto invierte accidentalmente esos roles en el software de análisis? Si le dicen a la computadora que el cáncer de pulmón es la variable independiente. Uy, el software es completamente ciego a la biología. Simplemente calculará los números que tú le des. No te va a corregir. Para nada. El resultado estadístico sugeriría absurdamente que desarrollar un tumor pulmonar causa que las personas viajen en el tiempo y comiencen a fumar cigarrillos décadas antes. El análisis perdería todo sentido causal. ¡Wow! Claro. Por eso en las clases siempre insistimos en que la estadística no piensa por el investigador. Identificar correctamente quién es el instigador y quién sufre las consecuencias es un proceso intelectual, humano e irreemplazable. Entendido el tema de los roles, hay otra sección en los materiales que me pareció fascinante y, al mismo tiempo, admito que un poco abrumadora. Se trata de las famosas escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de razones. Ah, las escalas. Son vitales. Confieso que al principio me pareció pura jerga académica para complicar las cosas, pero leyendo con detenimiento parece que esto define el nivel de poder de los datos. No todas las mediciones logran extraer la misma cantidad de información de la realidad. Es una excelente forma de verlo. Considera las escalas de medición como diferentes tipos de lentes a través de los cuales observamos un fenómeno. Un lente muy básico solo te deja ver siluetas difusas, mientras que un lente de alta precisión te permite ver hasta los poros de la piel. Me gusta eso. La primera escala, la nominal, es el lente más básico de todos. Solo nos permite clasificar observaciones en categorías que son mutuamente excluyentes, estableciendo únicamente si dos cosas son iguales o diferentes. Como clasificar a los pacientes de un hospital por su ciudad de origen. ¿Eres de la ciudad A o de la ciudad B? No hay jerarquía. O sea, una ciudad no es mayor ni mejor matemáticamente que la otra. Exactamente. Igualdad o desigualdad, nada más. Luego, si queremos un poco más de resolución, pasamos a la escala ordinal. Aquí, además de clasificar, incorporamos un orden lógico. Las categorías muestran diferentes grados de un atributo. ¿Sabes? Al intentar visualizar la diferencia entre la escala ordinal y la más avanzada que mencionan después, la de razones, pensé en una carrera de atletismo. A ver, cuéntame. La escala ordinal es como el podio de una carrera. Sabemos perfectamente quién llegó en primer lugar, quién en segundo y quién en tercero. Hay un orden innegable. Pero me surge un problema. El podio no me da la historia completa. Claro, el podio te oculta la magnitud de la diferencia. Exacto. El primer lugar pudo haber cruzado la meta apenas una centésima de segundo antes que el segundo lugar en un final de fotografía, o quizás le sacó 10 minutos de ventaja porque el segundo competidor se tropezó a mitad de camino. La escala ordinal agrupa en posiciones relativas, asumiendo que un escalón es superior a otro, pero no garantiza que la distancia entre esos escalones sea igual. Y ahí es donde entran las escalas que el manual de Castillo González describe como métricas o dimensionales. La primera es la escala de intervalos. Según el texto, aquí la distancia entre las unidades sí es igual y constante. Pero hay algo extraño con esta escala. Mencionan que el 0 no indica ausencia total. El ejemplo clásico que dan es la temperatura en grados Celsius, y siempre me pareció recontraintuitivo. ¿Cómo que 0 grados no es 0? Si hace 0 grados, el agua se congela. El agua se congela, sí, pero la energía térmica del universo no desaparece en ese punto. El 0 en la escala Celsius es un punto de referencia arbitrario que los científicos acordaron por pura conveniencia práctica. No marca el límite absoluto inferior del calor. Ah, claro. Por eso existe el 0 absoluto en Kelvin. Exacto. Por lo tanto, en una escala de intervalos como los grados Celsius, puedes tener valores negativos. Puedes estar a menos 5 grados. El 0 no es el vacío absoluto. Lo cual los lleva al nivel máximo de resolución, la escala de razones, o ratios. Siguiendo con nuestra carrera de atletismo, esta escala sería el cronómetro de alta precisión. La comparación es continua, y el 0 es absoluto. 0 pulsaciones por minuto significa ausencia total de latidos cardíacos. Así es, no existen las pulsaciones negativas. Y aquí encontré lo que me parece un consejo de oro en la lectura, una recomendación absoluta en la recolección de datos.
Siempre, pero siempre, conviene recopilar los datos usando la escala más potente y precisa posible. Lo fascinante aquí es que esa es una regla de oro por una razón matemática muy simple. La información fluye hacia abajo, no hacia arriba. Si tú diseñas un cuestionario y le preguntas a la gente su edad usando una escala ordinal, ofreciendo casillas que dicen joven, adulto o anciano, estás limitando severamente tu análisis futuro. Pero a veces he visto encuestas serias que hacen exactamente eso. ¿No es más rápido para el participante y más fácil de organizar para el investigador? ¿Te ahorras procesar tantos números? Es más fácil al principio, sin duda, pero puede ser desastroso al final. Imagina que luego, analizando los datos, descubres que el efecto secundario de un fármaco ocurre específicamente a partir de los 42 años de edad. Ok, Si en tu base de datos solo tienes marcas en la casilla adulto, que digamos abarca desde los 25 hasta los 60 años, es estadísticamente imposible desentrañar ese dato específico. La información exacta de los 42 años se perdió para siempre. wow, claro, agrupaste demasiado pronto. Exacto. En cambio, si desde el primer día pides la edad exacta en años cumplidos, usando una escala de razones, tienes flexibilidad total. Más adelante, si tu análisis lo requiere por simpleza, tú mismo puedes agrupar esas edades exactas en categorías ordinales de joven o adulto. Empieza siempre con el lente de mayor resolución. Siempre puedes difuminar la imagen después si lo necesitas, pero nunca, nunca puedes enfocar una imagen que nació borrosa. Qué gran analogía. Esa advertencia sobre la pérdida de datos me lleva a un obstáculo que las fuentes abordan con muchísimo cuidado. Y creo que es el punto donde la ciencia empírica choca de frente con la filosofía. A ver, eso suena profundo. Es que hasta ahora hemos hablado de variables súper fáciles de entender. La edad, la presión arterial, el número de hijos. Pero la medicina, la psiquiatría, la psicología están llenas de conceptos abstractos, invisibles. Si yo quiero investigar sobre el estrés, la calidad de vida o el dolor físico, siento que choco contra un muro. Sí, son constructos teóricos. Esos conceptos existen en el mundo de las ideas. ¿Cómo demonios tomo un sentimiento invisible como el estrés y lo obligo a encajar en una escala matemática en una hoja de cálculo? Bueno, te estás enfrentando a uno de los procesos más fascinantes y delicados de la investigación científica. La respuesta es un procedimiento metódico que las fuentes denominan operacionalización. ¿Operacionalización? Suena industrial. Un poco, sí. Es el puente de ingeniería que construimos para cruzar desde el territorio de la teoría abstracta hasta el mundo físico y mensurable. Sin una definición operativa estricta, el estudio se desmorona antes de empezar porque nadie sabría qué se está midiendo realmente. Sin operacionalización, simplemente no hay ciencia empírica. Ok, me entusiasma este manual de traducción. Convirtamos esa teoría en un problema narrativo para quienes nos escuchan. Digamos que soy un investigador a cargo de un estudio gigantesco sobre cómo afecta la ansiedad al rendimiento de los médicos en las salas de urgencias. Tengo el presupuesto, tengo los hospitales, pero no sé cómo medir la ansiedad. ¿Cuál es el proceso mental por el que debo pasar para operacionalizar esto, según los principios de la clase de la UCES? Bien, lo primero que debes hacer es olvidarte de los números por un momento y establecer una definición conceptual blindada. ¿Qué es la ansiedad para los propósitos exclusivos de tu estudio? Porque fíjate, un psicólogo clínico podría definirla como un estado cognitivo de preocupación anticipatoria. Claro, pensamientos recurrentes y demás. Ajá, mientras que un fisiólogo podría definirla puramente como hiperactivación del sistema nervioso simpático. Tienes que elegir una postura teórica. De acuerdo, digamos que me voy por la ruta fisiológica porque estamos en urgencias. Defino la ansiedad como la activación física del cuerpo bajo alta presión. Perfecto. El siguiente paso es encontrar indicadores observables en el mundo real que representen fielmente esa definición, cosas que puedas ver o registrar empíricamente en esos médicos. Ok, si es activación física, mis indicadores concretos podrían ser la frecuencia cardíaca, la sudoración en las palmas de las manos y quizás los niveles de la hormona cortisol en la saliva. Ahí está. Ahora estás hablando el idioma de los datos. Ya tienes indicadores palpables. El siguiente paso lógico en la operacionalización es decidir las unidades de medida y las escalas para cada uno de ellos. Para la frecuencia cardíaca usarás latidos por minuto, que es una escala de razones. Y para el cortisol usaría microgramos por decilitro. Exacto.
Finalmente, debes especificar con exactitud quirúrgica el instrumento de medición. La frecuencia cardíaca se medirá tomando el pulso manualmente usando un monitor digital de pecho. Cada decisión estrecha el margen de ambigüedad. Has tomado el concepto invisible de ansiedad y lo has convertido en un protocolo de medición concreto que cualquier otro investigador en el mundo puede seguir y replicar. Es asombroso, en verdad. Pasamos de una idea abstracta a un indicador, de ahí a una escala, y finalmente a un instrumento físico. Es donde la filosofía se vuelve ciencia dura. Pero esto me lleva a la etapa final de nuestro análisis, y creo que es la prueba de fuego. La validación. Sí. Supongamos que ya diseñé todo este puente. Operacionalicé mis variables perfecto, salí al hospital de urgencias y recogí miles de datos sobre la frecuencia cardíaca de los médicos. Tengo una base de datos rebosante. Pero ¿qué pasa si el monitor cardíaco que usé estaba descalibrado desde el primer día? Me imagino que una falla en la recolección destruye absolutamente todo el esfuerzo teórico previo. Lo incinera por completo. De nada sirve un diseño de estudio brillante y una operacionalización poética si los datos de origen están corrompidos. Y es por eso que la clase introduce lo que podríamos considerar los escudos protectores del método científico: la validez, la confiabilidad y la precisión. Son el sistema de control de calidad más riguroso que existe. Aquí es donde se pone muy interesante, porque a primera vista, en el lenguaje de todos los días, solemos usar validez, confiabilidad y precisión como sinónimos intercambiables. Decimos, este reloj es muy válido o muy confiable, como si fuera lo mismo. Sí, en lo cotidiano los mezclamos. Pero revisando los textos, en el mundo de la bioestadística, representan conceptos radicalmente distintos. Para entender la diferencia, especialmente entre validez y confiabilidad, se me ocurrió un ejemplo un poco mundano. A ver, ponlo sobre la mesa. Supongamos que compro una cinta métrica en una tienda de herramientas. Pero por un defecto terrible de fábrica, a esa cinta le falta exactamente 1 centímetro en el primer tramo. Cada vez que mido una tabla de madera de 1 metro, la cinta me dice sistemáticamente que mide 99 centímetros. Es un escenario fenomenal para ilustrar el punto. Esa cinta métrica defectuosa es altamente confiable, pero carece de toda validez. Y ahí está la paradoja para muchos. Significa que podríamos tener un instrumento muy confiable, pero totalmente inválido. ¿Por qué la estadística dice que mi cinta es confiable si está arruinada? Porque la confiabilidad, estadísticamente hablando, se refiere a la consistencia y estabilidad del resultado bajo las mismas condiciones. Si mides la misma tabla 100 veces con esa cinta, siempre te dará exactamente 99 centímetros. Es predecible, es estable en su error. ¿No cambia de opinión? Exacto. Pero no tiene validez porque la definición de validez es que el instrumento mida realmente el fenómeno que afirma medir. Tu cinta afirma medir centímetros reales y estándar, pero está midiendo centímetros distorsionados. Una mala medición en términos de validez destruye las conclusiones. Y si trasladamos esa cinta métrica rota al mundo de las ciencias de la salud, las consecuencias me parecen aterradoras. Imagina un test psicológico diseñado para medir depresión clínica, pero que por la forma en que están redactadas las preguntas, en realidad está capturando síntomas de estrés laboral crónico. Ese es un sesgo peligrosísimo. El test podría ser sumamente confiable. Si se lo aplicas al mismo grupo de trabajadores estresados todos los lunes, siempre arrojará puntuaciones altas y consistentes. Pero al carecer de validez para la depresión. Exacto. El resultado final será que un hospital terminará diagnosticando erróneamente y, peor aún, medicando con antidepresivos a cientos de personas que simplemente necesitaban vacaciones o un cambio de ambiente laboral. Y si a esto le sumamos una falla en el tercer pilar, la precisión, que es la exactitud general y la minimización del error aleatorio, tienes la receta perfecta para generar evidencia científica falsa. Lo cual destruye la base misma de la ciencia, la reproducibilidad. Si mis instrumentos no son válidos y precisos, nadie en otro país o en otra universidad podrá repetir mi estudio para verificar si mis descubrimientos sobre la migraña o la ansiedad eran reales. Por eso el establecimiento de procedimientos estandarizados y protocolos estrictos de recolección de datos no es una simple formalidad académica para pasar un examen de bioestadística. Es un imperativo ético e intelectual para asegurar que el conocimiento médico avance sobre tierra firme y no sobre arenas movedizas. ¡Qué gran cierre para estos conceptos! Entonces, recapitulando,
¿Qué significado tiene todo este andamiaje metodológico que hemos explorado hoy? Comenzamos descendiendo al nivel atómico para entender qué es una variable y por qué el cambio es la esencia del descubrimiento empírico. Sin variación no hay ciencia. Tal cual. Luego vimos cómo asignar los roles correctos, identificando quién es la variable independiente, la instigadora, y quién la dependiente, evitando así confundir la causa con el efecto. Y cómo subir por la escalera de las escalas de medición. Sí, explorando por qué es vital recolectar la información usando la escala métrica de mayor potencia posible, como la de razones, para no perder resolución analítica en el futuro. Acompañamos el proceso fascinante de la operacionalización, forzando a los conceptos abstractos e invisibles a mostrarse en el mundo real. Y finalmente establecimos los escudos protectores. Exacto. Probamos la fortaleza de nuestros datos evaluando si los instrumentos son genuinamente válidos, confiables y precisos, o si en el fondo estamos operando con cintas métricas rotas. Creo que el viaje de hoy demuestra de manera muy clara para quienes estudian esto que la estadística y la metodología de la investigación no tratan solo sobre memorizar fórmulas matemáticas o aprender a apretar botones en un software, tratan sobre pensar con claridad. Tratan sobre cuestionar la naturaleza misma de la información antes de aceptarla como un hecho. Y esa es la herramienta más poderosa que podemos llevarnos. Una reflexión final para la vida diaria de quienes nos acompañan hoy. La próxima vez que naveguemos por Internet o leamos un periódico y un titular sensacionalista afirme que un estudio revolucionario demuestra que consumir X causa inevitablemente Y, la invitación es hacer una pausa. No quedarse solo con el titular o la gráfica llamativa. Exacto. Preguntémonos cómo habrán operacionalizado realmente el concepto que están estudiando. ¿El instrumento que utilizaron en sus encuestas o laboratorios de verdad medía lo que los autores aseguran que medía? ¿O era un instrumento muy confiable pero completamente inválido? Exigir transparencia en cómo se construyeron los datos desde cero es el primerísimo paso del pensamiento crítico. Porque la ciencia empírica no es magia. Es un oficio, un trabajo humano que requiere pulso firme y herramientas exactas. Los números jamás hablan por sí solos. Siempre están mediados por la rigurosidad o la negligencia de los métodos utilizados para extraerlos de la realidad. Sigamos cuestionando el mundo y no dejemos de inspeccionar los cimientos de lo que damos por sentado. Hasta nuestro próximo análisis profundo.